llegué a casa exhausto después de varios días de ausencia. El sonido de la puerta abriéndose pareció resonar por toda la casa, pero lo que me esperaba al otro lado era un silencio ensordecedor. Allí estaba ella, de pie en medio de la habitación, con una sonrisa ensayada en el rostro, como si nada hubiera pasado. Esa sonrisa que alguna vez me había dado paz ahora me repugnaba. Me acerqué, observando cada detalle, el brillo falso en sus ojos, la vacilación en sus manos mientras intentaba abrazarme. Lo sabía. Mi vecina me había llamado con voz tensa al otro lado de la línea, ella trajo a otro hombre aquí. Estaba en su lugar. Dentro, una tormenta. Desde fuera yo era puro hielo. Ella no esperaba mi frialdad. Coge tus cosas y sal de aquí, dije, mi voz cortando el aire. Lo sé todo. Mi vecino me lo dijo. El impacto de esas palabras la dejó paralizada y, por un breve segundo, vi el pánico que intentaba ocultar. La habitación pareció encogerse, el aire pesado, difícil de respirar. Observé cada mínimo movimiento de ella, la mirada que evitaba la mía, el suspiro contenido. Ella intentó responder, pero no necesité ninguna explicación. La traición estaba ahí, cruda, impresa en cada rincón de esa casa. Cada paso que daba hacia ella la hacía retroceder, hasta que su débil voz rompió el silencio. Déjame explicarte. ¿Explicar? ¿Qué hay que explicar cuando eres apuñalado por la espalda por lo que debería ser tu fortaleza? Las imágenes se mezclaron en mi mente, las sonrisas que compartimos, los momentos de complicidad, ahora distorsionados por la certeza de que había otro hombre allí. En la cama donde dormí, en las paredes que escucharon nuestras confidencias. La ira ardía dentro de mí, pero la mantuve bajo control, alimentándome de cada detalle que había descubierto. Ella permaneció en silencio por más tiempo del que esperaba. La mujer que alguna vez fue tan elocuente ahora tropezó con sus propias palabras. La miré con ojos fríos y calculadores, tratando de comprender hasta qué punto había llegado su traición. ¿Qué más tenía escondida? ¿Qué otras mentiras acechaban esperando a emerger? Él no quiere decir nada, espetó finalmente, las palabras apenas salieron de sus labios. Como si eso hiciera alguna diferencia. Como si la traición pudiera medirse por el valor de otro hombre en tu vida. No respondí. No había nada más que decir sobre lo obvio. Fue lo que ella no dijo lo que me atormentaba. Algo más grande estaba sucediendo, algo que iba más allá del simple acto de traición física. Ella me miró fijamente, sus ojos pidiendo un descanso, una oportunidad de redención. Pero no había lugar para la compasión. No más. El silencio entre nosotros fue roto por el sonido del reloj en la pared. Cada segundo parecía marcar la lenta e inevitable destrucción de lo que alguna vez fue una vida compartida. Me di vuelta, el olor familiar de la casa ahora me repugnaba. Era una prisión. Y dentro de ella, escondidas en las sombras, había más secretos, más traiciones esperando ser reveladas. No se trataba solo del hombre que cruzó esa puerta en mi ausencia. Había algo más, algo que aún no había confesado. ¿Qué más podría esconderse detrás de esa mirada culpable? ¿Qué tipo de mentiras había estado alimentando mientras yo estaba fuera, confiando ciegamente en ella? Las piezas empezaron a encajar en mi mente, las rápidas llamadas telefónicas que terminaron abruptamente cuando llegué a casa, las miradas furtivas, las vagas excusas sobre las facturas atrasadas. El dinero que pareció desaparecer sin explicación. Y luego, un recuerdo, ese sobre en el fondo del cajón. Todo empezó a tener sentido. Dio un paso hacia mí, con la voz quebrada. Por favor, tienes que entender, yo. La interrumpí, la ira burbujeando bajo la superficie. ¿Entender qué? ¿Qué destruiste todo? ¿Qué hiciste de esta casa un teatro de mentiras mientras yo no estaba? El sonido de mi propia voz me sorprendió, pero no tanto como la expresión que vi en su rostro. No fue solo culpa. Fue miedo. Ese miedo me dijo más que cualquier confesión verbal. Allí se escondía algo mucho más grande. Ella dio un paso atrás, le temblaban las manos y fue en ese instante que me di cuenta, la traición no era solo una aventura. Era un síntoma de algo mucho más profundo. Una bomba de tiempo que ella había montado y que estaba a punto de explotar. Podía sentirlo. Había más.
Mucho más. En mi mente comenzaron a formarse preguntas, cada una más corrosiva que la anterior. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Hasta dónde llegaría para ocultar la verdad? Y, más importante aún, ¿por qué parecía tan desesperada? No era solo la culpa de la traición. Era algo que la estaba consumiendo. Me acerqué en voz baja, llena de desdén. ¿Qué estás escondiendo? Ella se quedó helada. La máscara que había estado usando todo este tiempo comenzó a resquebrajarse. La desesperación en sus ojos era ahora palpable, casi tangible. Ella sabía que yo estaba demasiado cerca de la verdad. Pude ver eso. Ya no podía ocultarlo. No quería lastimarte, susurró, las lágrimas comenzaron a brotar, pero no sentí empatía. Sus palabras fueron como un eco lejano y vacío. Sabía que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Fue un error, continuó, como si un error pudiera explicar el abismo que ahora se abrió entre nosotros. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Mi voz sonaba tranquila pero aguda. No se trata de lo que hiciste. Se trata de lo que todavía estás ocultando. Puedo sentirlo. Ella apartó la mirada, como si al no mirarme pudiera evitar la verdad que estaba a punto de ser desenterrada. El silencio era asfixiante. Finalmente se dejó caer en una silla, con los hombros encorvados bajo el peso de algo que todavía no podía decir. Y fue entonces cuando todo tuvo sentido. La traición, las vacilaciones, las excusas. No se trataba solo de otro hombre. Fue mucho más que eso. Algo se acercaba, algo que no podía contener por mucho más tiempo. De repente, el ambiente en la habitación cambió. La tensión era casi insoportable. El aire se sintió más pesado. Me acerqué una vez más, sintiendo que la revelación estaba a unos segundos de distancia. Ella me miró con los ojos llenos de miedo. Por favor, escúchame. Nunca quise que llegara a esto, dijo, pero sus palabras ya no hicieron ninguna diferencia. Sabía que no había salida. Algo grande estaba a punto de revelarse. Algo que cambiaría para siempre el curso de nuestra historia. ¿Pero qué fue? Bienvenido a nuestro canal. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ninguna forma de trampa. Las historias que escucharás son ficticias, pero el mensaje es claro, la traición destruye vidas, corazones y confianza. Prepárate para sumergirte en una intensa narrativa llena de giros y vueltas. Ahora, relájate y prepárate para una impactante historia que te mantendrá enganchado de principio a fin. Feliz escucha. El sol ya se estaba poniendo cuando Isen estacionó su camioneta frente a la casa. El cansancio pesaba sobre sus hombros, resultado de días fuera, viajando por trabajo por el interior de Texas, pero la familiaridad de ese lugar, su refugio, siempre le hacía sentir un breve alivio. La casa era sencilla, pero había sido construida cuidadosamente, pieza por pieza, a lo largo de los años, reflejando los esfuerzos conjuntos de él y su esposa, Clara. Solía pensar que cada pared, cada mueble cuidadosamente elegido, representaba la fuerza del matrimonio que ambos construyeron. Un hogar que parecía indestructible, como el amor que compartieron desde pequeños. Clara estaba en la sala cuando él entró, luciendo un vestido ligero de verano, su cabello castaño recogido de manera sencilla, pero con el toque de quien siempre se cuida. Sus suaves ojos marrones se iluminaron al verlo, pero había algo en esa sonrisa, algo que, si Isen hubiera prestado más atención, se habría dado cuenta de que era más ensayado que sincero. Ella se acercó rápidamente, extendiendo los brazos, como siempre hacía cuando él regresaba de un viaje. Pero esta vez la sensación fue diferente. Isen, en lugar de sentir el calor familiar de su abrazo, sintió una frialdad que no sabía de dónde venía, algo que le molestaba, pero que no podía identificar de inmediato. Él no le devolvió el abrazo. Él solo la miró, sus ojos recorrieron el rostro de Clara en busca de respuestas a algo que aún no sabía que necesitaba preguntar. Había una tensión en el aire, una vacilación que no podía nombrar pero que lo hacía sentir incómodo consigo mismo. «Llegaste antes de lo que esperaba», dijo, su voz sonaba ligera, pero con un toque de sorpresa que no coincidía con la expectativa de una esposa que anhelaba el regreso de su marido. «El trabajo terminó antes de lo previsto», respondió Isen, aún analizando cada detalle de su comportamiento.
Se pasó una mano por el cabello, tratando de disipar la extrañeza que lo invadía. Tal vez fue el cansancio por el viaje, tal vez fue la larga distancia entre ellos dos durante los últimos meses, pero algo dentro de él gritó que estaba ocurriendo un cambio silencioso en su matrimonio. Sentía como si Clara estuviera presente físicamente pero ausente en espíritu, como si algo la mantuviera alejada de él, incluso cuando estaban en la misma habitación. Isen siempre ha creído que él y Clara han construido una vida sólida. Ambos crecieron juntos en el mismo barrio, hijos de familias que se conocían desde hacía décadas. El matrimonio, para él, había sido el siguiente paso natural. Recordó el día en que se arrodilló para pedirle matrimonio bajo el viejo roble de la finca de sus padres, con el atardecer iluminando el rostro de Clara mientras decía, sí, con lágrimas en los ojos. En ese momento todo parecía perfecto. Vida en el campo, planes para formar una familia y una vida estable en el lugar donde crecieron. Pero ahora todo parecía diferente. Clara, por otro lado, parecía llevar algo pesado últimamente. Aunque intentó ocultarlo, la sonrisa ya no llegaba a sus ojos con la misma facilidad. Sus gestos, antes tan naturales y ligeros, ahora parecían calculados, como si siempre eligiera cuidadosamente sus palabras y movimientos. Isen había notado estos pequeños cambios, pero decidió no profundizar en ellos. Pensó que tal vez era solo el desgaste natural de la vida cotidiana. Después de todo, ambos estaban trabajando duro para que la casa y sus proyectos siguieran adelante. Las noches en que regresaba tarde, Clara solía estar ya en la cama, leyendo o viendo un viejo programa de televisión. Isen yacía a su lado, tratando de ignorar el vacío que sentía crecer entre ellos. No era el tipo de hombre que hablaba fácilmente de sus sentimientos. Creía que el amor estaba en las acciones, en el trabajo duro, en las concesiones silenciosas que ambos hacían para que la vida fluyera. Pero últimamente, estos pequeños gestos no parecían ser suficientes para cerrar la creciente brecha entre ellos. En ese momento, mientras Clara estaba arreglando algo en la cocina, Isen se dio cuenta de lo lejos que se sentía de ella, a pesar de que ella estaba tan cerca. Él la amaba, de eso no había duda, pero algo andaba mal, algo que no podía nombrar o confrontar directamente. ¿Quieres cenar ahora?, preguntó Clara, su voz un poco más baja, como si estuviera evitando algo. Isen la miró por un momento antes de responder. El tono casual, la forma en que se movía por la cocina como si nada estuviera fuera de lugar. Era buena manteniendo la apariencia de normalidad. Siempre afuera. Quizás por eso nunca lo había cuestionado antes. No, no tengo hambre, respondió él, más frío de lo que pretendía. Clara vaciló y se volvió para mirarlo un segundo más de lo habitual, tal vez buscando una señal de irritación, algo que confirmara sus propias sospechas de que él sabía más de lo que dejaba entrever. Pero Isen no dio pistas, él mismo todavía estaba tratando de entender lo que realmente estaba pasando dentro de él. El silencio se instaló entre ellos como una barrera invisible, algo que ambos sentían pero ninguno sabía cómo cruzar. Isen se volvió hacia el sofá y se hundió en la suave tela, mientras Clara terminaba de organizar la cocina. No podía dejar de pensar que, en algún momento del camino, se habían perdido el uno al otro. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo las conversaciones se volvieron tan superficiales? ¿Cuándo las miradas largas se convirtieron en miradas furtivas y llenas de vacilación? Clara terminó su tarea y se sentó a su lado, aunque parecía a kilómetros de distancia. El sonido de la televisión llenó el vacío, pero el silencio emocional entre ellos siguió creciendo. Isen no sabía qué decir, no sabía cómo empezar a reconstruir algo que ni siquiera sabía que estaba roto. Conforme pasaban los minutos, intentó recordar cuando las cosas empezaron a cambiar. No hubo ningún hecho concreto, ninguna pelea que pudiera haber marcado el inicio de este distanciamiento. Quizás fue la rutina, quizás fue el peso de las responsabilidades, pero algo era diferente. Y por mucho que intentara evitarlo, sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. Clara, por su parte, mantuvo una expresión tranquila, pero en su interior se avecinaba una tormenta. Sabía que no podría mantener las apariencias por mucho más tiempo. Las pequeñas mentiras que empezó a decirse a sí misma, los secretos que guardaba, todo estaba empezando a pasarle factura. Se preguntó si Isen podía sentirlo. Siempre era bueno notando cuando algo no estaba bien, pero parecía haber elegido ignorar las señales, tal vez porque prefería creer que todo todavía estaba bien entre ellos.
La tensión entre los dos creció, silenciosa pero constante. En ese momento había mucho más sin decir de lo que cualquier conversación podría resolver. Isen se levantó, caminó hacia la ventana y observó cómo el cielo se oscurecía afuera. El silencio entre ellos todavía era pesado, pero ahora era casi insoportable. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué era, no sabía cómo ni cuándo, pero sentí que estaba al borde de una revelación. Algo se mantenía en las sombras, algo que Clara no decía, y lo estaba devorando por dentro. Y allí, frente a la extensión del cielo nocturno de Texas, Isen se dio cuenta de que la tranquilidad que apreciaba, el equilibrio que creía tener en su vida, estaba a punto de desmoronarse. Las preguntas que había evitado durante tanto tiempo ya no podían ignorarse. ¿Qué estaba pasando entre ellos? El tiempo parecía deslizarse entre los dedos de Isen como arena fina. Pasaron las semanas después de esa extraña noche, y la sensación de que algo andaba profundamente mal no hizo más que crecer. La rutina que antes le reconfortaba ahora le molestaba de forma sutil pero constante. Las sonrisas de Clara eran más raras, sus palabras más mesuradas, y Isen, incluso tratando de ignorarlo, no podía quitarse la idea de que estaba ocultando algo. Comenzó a observarla más de cerca. Notó que ella pasaba más tiempo fuera de casa, siempre con una vaga justificación, ya fuera un viaje al supermercado o una cita de último momento con un amigo. Su teléfono también se había convertido en objeto de tensión silenciosa. Él siempre estuvo cerca, pero ella nunca lo dejó a la vista. Cuando él entró a la habitación y ella estaba hablando por su teléfono celular, la conversación terminó abruptamente y la sonrisa en su rostro desapareció con la misma rapidez. Isen intentó racionalizar. Tal vez fuera solo paranoia, pensó. Después de todo, habían estado juntos durante tanto tiempo. La confianza siempre ha sido la base de su relación. Pero esa confianza ahora estaba quebrantada, corroída por dudas que no podía librarse. Comenzó a preguntarse cuando dejó de sentirse seguro en su propio matrimonio. Las respuestas llegaron lentamente, un dolor que se prolongaba como una herida que sabía que necesitaba afrontar, pero aún no tenía fuerzas. Una tarde, mientras Clara se duchaba, sonó su teléfono celular en la mesilla de noche. Isen, sentado en el sofá de la sala, escuchó el sonido y, casi instintivamente, se levantó y caminó hacia el dispositivo. Dudó. Nunca antes había pensado en revisar las cosas de su esposa. Pero ahora había una necesidad de respuestas, un deseo de poner fin de una vez por todas a la angustia que carcomía sus noches. Levantó su teléfono celular y vio el nombre de la persona que llamaba, número desconocido. El corazón de Isen se aceleró. Su mano temblaba levemente mientras miraba el teléfono en silencio. El baño todavía estaba abierto en el piso de arriba. Sabía que esta podría ser su única oportunidad de descubrir algo, pero al mismo tiempo, estaba a punto de cruzar una línea que, una vez cruzada, lo cambiaría todo. Cuando dejó de sonar, apareció un mensaje en la pantalla: necesito verte. Te extraño. La respiración de Isen se detuvo por un momento. Sintió que la sangre se le escapaba de la cara y tenía las manos frías. Aquellas palabras sencillas, pero con un peso abrumador, cayeron sobre él como una bomba. Te extraño. Esto era más que una sospecha. Era una confirmación silenciosa de que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que temía, pero que hasta entonces no quería afrontar. Volvió a colocar el celular en su lugar, tratando de no mostrar el revuelo que sucedía en su interior. El sonido de la ducha se detuvo y supo que no tenía más tiempo. Regresó al sofá, con la mirada perdida, mientras el suave sonido de los pasos de Clara descendía las escaleras. Ella apareció en la habitación, vestida de manera informal, con el cabello aún húmedo cayendo sobre sus hombros. Ella lo miró por un momento, como si pudiera sentir que algo había cambiado. ¿Todo está bien?, preguntó, su habitual tono dulce, pero ahora sonando falso a los oídos de Isen. Él la miró fijamente durante unos segundos, buscando en sus propios sentimientos la respuesta correcta. Sabía que algo grande se avecinaba, pero no en ese momento. Lo que necesitaba ahora era una prueba, una verdad que no pudiera negarse. Había mucho en juego y aún no estaba preparado para afrontarlo. Sí, está bien, respondió, intentando sonar despreocupado, mientras el peso de aquel mensaje aún resonaba en su mente.
En los días siguientes, Isen empezó a seguir más de cerca los pasos de Clara. Observó que, siempre los jueves, ella salía de casa a la misma hora, diciendo que tenía reuniones o compromisos sociales. Sin embargo, había algo extraño en estas salidas. Estaba más nerviosa y miraba su reloj constantemente, como si estuviera cronometrando cada movimiento. Decidió que ya no podía ignorar las señales. Ese jueves la siguió. Manteniendo la distancia, Isen la observó conducir por calles que conocía bien, hasta que se detuvo en un pequeño café en el centro de la ciudad. Aparcó un poco más lejos y la vio salir del coche y entrar al establecimiento. Sus ojos la siguieron y fue entonces cuando lo vio. Un hombre la estaba esperando en una de las mesas del fondo. Se miraron con una intimidad que Isen no podía negar. La ira y el dolor lo golpearon todos al mismo tiempo. Era como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Aquí estaba la prueba que tanto temía. Clara, su mujer, sentada con otro hombre, con una sonrisa en los labios que hacía tiempo que no le ofrecía. Sus manos se tocaron por un momento, y Isen necesitó todas sus fuerzas para no explotar en ese momento. Regresó al auto, con los puños cerrados detrás del volante, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Cada parte de su vida pareció desmoronarse ante sus ojos. No fue solo una traición física. Fue todo lo que vino con eso, las mentiras, la sensación de que el matrimonio que él creía sólido se estaba desmoronando. La imagen de ellos dos juntos en aquel café lo persiguió durante días. Apenas podía mirar a Clara sin sentir una mezcla de odio y tristeza. Pero sabía que necesitaba confrontarla. Sabía que no podía seguir viviendo con esa sombra entre ellos. Esa noche, después de que Clara regresó a casa, Isen estaba listo. La esperó en la sala, con la mirada fija en la puerta y las palabras atascadas en la garganta. Cuando ella entró, él se levantó lentamente. Ella sonrió, pero él ya no veía esa sonrisa como antes. ¿Podemos hablar?, dijo con voz firme, pero llena de dolor contenido. Clara dudó por un segundo, tal vez sintiendo lo que se avecinaba. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y tenía las manos inquietas en el regazo. ¿Acerca de?, preguntó en voz más baja, casi temerosa. Isen la miró fijamente durante un largo momento antes de responder. El silencio entre ellos era pesado, casi palpable. Respiró hondo y luego, sin dudar más, soltó las palabras que ya no podía contener. Sé que me estás engañando. Los ojos de Clara se abrieron y su expresión oscilaba entre la sorpresa y el pánico. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. El silencio entre ellos parecía eterno. Clara, todavía sentada en el sofá, parecía perdida, intentando desesperadamente organizar sus pensamientos. Isen, de pie frente a él, esperó. Podía ver miedo, confusión, pero también una profunda vacilación en sus ojos. Sabía que estaba atrapada. Sabía que las mentiras que había construido estaban a punto de desmoronarse, pero parecía incapaz de tomar la iniciativa y confesar. Él permaneció quieto, tratando de controlar su creciente ira. Sentía una opresión en el pecho y la garganta seca, como si todo el peso de la traición le aplastara el pecho. La imagen de ella con otro hombre, los mensajes en su celular, las disculpas mal disimuladas, todo volvió a su mente como un torbellino de dolor. Y ahora, la confesión flotaba en el aire, como si esperara ser liberada. Sabía que había más. La traición estaba en la superficie, pero el verdadero golpe aún no se había asestado. Isen, comenzó Clara, su voz temblaba, pero él levantó la mano, interrumpiéndola antes de que pudiera continuar. No. Necesito que seas honesto conmigo. Solo esta vez. Su voz sonó firme, pero llena de amargura. No quería más excusas, más verdades a medias. Quería la verdad, desnuda y cruda, sin importar lo dolorosa que fuera. Clara respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y, por un momento, pareció frágil, casi irreconocible para Isen. La mujer fuerte y decidida que una vez conoció había desaparecido, reemplazada por una sombra temblorosa de sí misma. No fue solo una vez, comenzó mirando al suelo, sin poder mirarlo. Lo he visto varias veces,
pero esto, vaciló, luchando contra sus propias palabras, esto no significa nada para mí. Cometí un error, pero no es lo que piensas, Isen. Él se rió amargamente. Una risa sin alegría y sin vida. ¿No es eso lo que estoy pensando? Repitió, incrédulo. Te acostaste con otro hombre, Clara. ¿Cómo es que esto no significa nada? ¿Cómo puede ser esto un error que simplemente no tiene peso? ¿Sabes lo que estás diciendo? El dolor en las palabras de Isen parecía crecer con cada sílaba. Estaba cansado de dejarse engañar, de oír justificaciones vacías. Se sintió traicionado de una manera que nunca creyó posible. Aquella mujer que un día había sido su mayor apoyo era ahora el motivo de su sufrimiento más profundo. Clara finalmente levantó la vista, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Sé que suena horrible. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. Su voz era baja, débil, pero llena de una profunda tristeza. Pero hay algo que aún no sabes, algo que, hizo una pausa, respirando profundamente como si estuviera a punto de dar un salto en la oscuridad. Estaba desesperada. Isen entrecerró los ojos, sin entender del todo a qué se refería. ¿Desesperado? La palabra resonó en su mente, pero no podía captar el verdadero significado detrás de ella. ¿De qué estás hablando, Clara?, preguntó con impaciencia, sintiendo que su ira se intensificaba. ¿Engañaste nuestro matrimonio porque estabas desesperada? Eso no tiene sentido. Clara negó con la cabeza y se secó las lágrimas con el dorso de las manos. No es solo eso, Isen. No se trata solo de lo que hice. Se trata de por qué lo hice. Respiró hondo otra vez, como si intentara reunir el coraje para continuar. Me involucré con él, porque necesitaba ayuda. Isen dio un paso atrás, sorprendido. ¿Ayuda?, repitió, incrédulo. ¿Qué tipo de ayuda podrías necesitar de otro hombre que yo no te pudiera dar? Clara bajó la cabeza, incapaz de volver a mirarlo. El silencio entre ellos era pesado, tenso, como si el momento de la verdad se acercara pero aún estuviera oculto en las sombras. Me metí en problemas, Isen. Problemas serios. Le temblaba la voz y él pudo ver lo difícil que le resultaba continuar. Deudas. Yo, me endeudé muchísimo y no sabía cómo salir de ellas. La confesión cayó como una bomba en el pecho de Isen. ¿Deudas? No tenía idea de que Clara estuviera pasando por algo así. Su primer instinto fue sentirse traicionado nuevamente, pero esta vez por algo diferente. Se preguntó cómo podía ocultarle algo tan grave, cómo permitió que las cosas llegaran a este punto sin pedir ayuda. ¿Deudas?, repitió con la voz ronca. ¿Cómo hiciste eso? ¿Y por qué no me lo dijiste? Clara se mordió el labio, vacilante. Sabía que la explicación que seguiría no sería fácil de escuchar. Hice algunas malas inversiones. Ella lo miró, sus ojos suplicando algo de comprensión. Al principio me pareció una buena idea. Algo que podría ayudarnos, algo que podría traernos más estabilidad financiera, pero todo se vino abajo. Lo perdí todo, Isen. Y para cubrir las pérdidas, comencé a pedir préstamos. Al principio fue pequeño, pero las cosas rápidamente se salieron de mi control. Isen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No fue solo una traición emocional. Fue una traición total, que afectó a todos los aspectos de la vida que habían construido juntos. ¿Cómo pudo ocultar algo así durante tanto tiempo? ¿Y pensaste que la solución era acostarte con otro hombre?, preguntó, la ira regresando con toda su fuerza. Clara sacudió la cabeza, desesperada. No, esa no era la intención. Él ofreció ayuda. Estaba tan desesperada, tan aterrorizada, que acepté. Prometió que me ayudaría a pagar mis deudas, que solucionaría todo. Estaba ciego, Isen. Y cuando me di cuenta ya estaba atrapada con él, ya estaba cometiendo errores que nunca podría arreglar. El corazón de Isen dio un vuelco. El dolor y la traición iban ahora acompañados de un sentimiento de completa desorientación. Ya no sabía quién era la mujer que tenía delante. ¿Cómo pudo permitir que las cosas llegaran a este punto?
¿Cómo podía involucrarlos en una red de mentiras tan compleja? ¿Y nunca pensaste en hablar conmigo? Su voz era baja, casi un susurro, pero el impacto de sus palabras fue inmenso. Estamos casados, Clara. Tenías la obligación de decírmelo. Podría haberte ayudado. Clara negó con la cabeza, llorando aún más intensamente ahora. Tenía miedo, Isen. Miedo a cómo reaccionarías, miedo a decepcionarte. Y cuando me di cuenta de que estaba totalmente involucrada con él, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ya no sabía cómo salir de esto. Isen permaneció en silencio por un largo momento, tratando de procesar todo lo que había escuchado. La traición emocional ya era bastante difícil de afrontar, pero ahora había todo un nivel de traición financiera, de mentiras que había ocultado durante tanto tiempo. Sintió el peso de cada palabra de Clara acumulándose sobre sus hombros, asfixiándolo. Finalmente, se levantó del sofá, incapaz de soportar más su cercanía. Yo, necesito algo de tiempo. Su voz era más fría de lo que pretendía, pero no pudo evitarlo. No sé qué pensar ahora. Necesito tiempo para entender todo esto. Clara lo vio alejarse y, por un momento, supo que podría haber perdido a Isen para siempre. Isen salió de la habitación sin mirar atrás, cada paso era pesado como si caminara sobre vidrios rotos. El aire se sentía demasiado denso, sofocante, mientras su mente intentaba procesar todo lo que acababa de oír. Las revelaciones de Clara resonaron en su cabeza, como olas rompiendo repetidamente contra una roca, cada impacto más doloroso que el anterior. Se sentía devastado, como si todos los cimientos de su vida se estuvieran desmoronando bajo sus pies. No era solo el disfraz de haber sido traicionado, sino lo que representaba esa traición. Años de confianza, de sacrificios mutuos, desperdiciados en un torbellino de mentiras. Subió las escaleras lentamente, cada paso era una lucha contra el deseo de regresar y confrontarla nuevamente, exigir más respuestas. Pero en el fondo sabía que por ahora ya había oído suficiente. El silencio que llenaba la casa era casi ensordecedor. En lugar de brindarle alivio, pareció amplificar el dolor y la confusión dentro de él. En la habitación, Isen miró a su alrededor y sintió que el espacio que alguna vez fue un refugio seguro ahora parecía extraño, casi irreconocible. Las paredes, testigos de tantas noches compartidas, parecían ahora asfixiarlo. Caminó hasta la ventana, observando el cielo nocturno, la luz de las estrellas lejanas e indiferente a sus problemas. Se sintió pequeño, impotente ante la magnitud de la traición y las consecuencias que estaban por llegar. ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? La mente de Isen viajó a través de los años, buscando señales que podría haber ignorado. Las miradas furtivas de Clara, las breves llamadas telefónicas y las excusas a medias, ahora todo tenía sentido. Sin embargo, se preguntaba cómo había permitido que las cosas se desarrollaran de esta manera sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Tal vez era demasiado confiado, tal vez estaba tan absorto en el trabajo y las preocupaciones cotidianas que dejó de prestar atención a los detalles que importaban. La traición de Clara, tanto física como emocional, fue un golpe profundo, pero lo que más lo atormentaba ahora era el tema de las deudas. Nunca imaginó que ella pudiera verse tan involucrada en problemas económicos sin siquiera decírselo. Isen sintió una mezcla de ira y tristeza. Una parte de él quería enfrentarse a Clara de nuevo, exigirle explicaciones más claras sobre cómo había permitido que todo se saliera de control. Pero otra parte sabía que eso solo prolongaría el dolor. Había un dilema moral cada vez mayor en su pecho, una batalla entre la voluntad de luchar por lo que alguna vez tuvieron y el deseo de simplemente dejarlo todo atrás. Pasaron las horas sin que pudiera dormir. El peso de la noche anterior todavía colgaba sobre sus hombros, y la ira que una vez había ardido ahora parecía convertirse en un dolor persistente y cansado. La pregunta que más rondaba por su mente era simple pero devastadora: ¿valía la pena continuar? Incluso sabiendo el alcance total de lo sucedido, ¿había posibilidades de recuperación? ¿O se perdió todo? Sin embargo, más que nada, estaba la cuestión de la deuda. Esto le preocupó profundamente porque sabía que este problema no era algo que pudiera resolverse fácilmente. Comenzó a reflexionar sobre las implicaciones de esto para su futuro.
Isen siempre había trabajado duro para garantizar que tuvieran estabilidad financiera, y ahora todo eso se veía amenazado por decisiones imprudentes que nunca imaginó que Clara sería capaz de tomar. La desilusión fue abrumadora. Por un momento se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro sin Clara. Quizás sería más fácil dejar todo esto atrás y empezar de nuevo. Pero entonces, el pensamiento de todos los años que pasaron juntos, los recuerdos, las batallas ganadas lado a lado, se apoderó de él. Sabía que, aunque estaba devastado, el vínculo que tenía no era algo que pudiera romperse tan fácilmente. Pero, ¿cómo podrían superar tal traición? El dilema moral se profundizó. Sabía que no importaba lo que eligiera, la decisión tendría un precio. Perdonar a Clara, ayudarla a afrontar sus deudas e intentar reconstruir su matrimonio significó volver a sumergirse en un pozo de incertidumbre. ¿Cómo puedo volver a confiar en ella? ¿Cómo puedo mirarla todos los días sin recordar lo que pasó? Por otro lado, dejarla significó romper con todo lo que habían construido, abandonar años de vida compartida y, de alguna manera, aceptar el fracaso. Mientras luchaba con estos pensamientos, la casa permaneció en un silencio incómodo. Clara no había subido las escaleras. Isen imaginó que ella todavía estaba allí abajo, tal vez tratando de encontrar una manera de lidiar con la vergüenza y la culpa. Sabía que ella estaba sufriendo, pero también sabía que, en ese momento, sus propias emociones no le permitían sentir empatía. Finalmente, después de mucho tiempo atrapado en sus pensamientos, decidió bajar. Necesitaba confrontar a Clara sobre las deudas. Necesitaba entender hasta dónde habían llegado las cosas y, lo más importante, qué haría falta para resolverlo. Todavía no sabía si estaría dispuesto a ayudar, pero necesitaba saber toda la verdad. Cuando bajó las escaleras, encontró a Clara sentada a la mesa de la cocina, con el rostro demacrado y las manos entrelazadas en un gesto de nerviosismo. Ella lo miró en silencio, esperando que él tomara la iniciativa. Necesito saber exactamente qué está pasando con las deudas, dijo sin rodeos. Quiero números, fechas. Quiero entender lo que hiciste. Clara respiró hondo, claramente esperando esta pregunta, pero todavía asustada por la frialdad de Isen. Sabía que no había escapatoria. Había llegado el momento de confesarlo todo, aunque eso significara hundirse más en la vergüenza. Yo, comencé a pedir préstamos hace unos 2 años. Su voz era frágil, casi un susurro. Al principio eran pequeños. Pensé que podría cubrir las pérdidas de las inversiones que hice. Pero el interés se estaba acumulando, así que, comencé a pedir más. Isen la miró y cada palabra caía sobre él como una piedra. ¿Cuánto cuesta?, preguntó, tratando de mantener la calma. Clara vaciló y se mordió el labio inferior. Unos $100,000. Las palabras flotaron en el aire durante unos segundos, pero a Isen le parecieron una eternidad. $100,000. La cantidad lo sorprendió, no solo por su magnitud, sino por la total falta de control que demostró. ¿Cómo podía alguien dejar que una deuda creciera tanto sin pedir ayuda? El silencio entre ellos se prolongó. Isen sabía que la decisión que tendría que tomar no sería fácil. Pero no importa lo que hiciera a continuación, su vida nunca volvería a ser la misma. Isen no sabía qué pensar cuando el peso de todo lo que Clara confesó cayó sobre él. $100,000. La traición física ya era devastadora, pero la profundidad de la deuda trajo una nueva capa de destrucción. Era como si la vida que creía tener estuviera siendo desmantelada ante sus ojos, pieza a pieza. Clara seguía sentada a la mesa, con los ojos rojos e hinchados y la expresión marcada por una mezcla de culpa y arrepentimiento. Sabía que no había justificación para lo que había hecho, ni para la traición emocional ni para el caos financiero que había creado. Sabía que no importaba lo que Isen decidiera, su matrimonio nunca volvería a ser el mismo. No sé qué hacer ahora, Clara, dijo Isen, su voz más tranquila, pero llena de una frialdad que lo asustó incluso a él mismo. Te miro y no puedo ver a la persona que conocí. No puedo entender cómo lograste ocultar esto durante tanto tiempo. Clara bajó la cabeza, incapaz de mirarlo. Sé que no puedo arreglar lo que hice, Isen. Me equivoqué. Pero por favor, solo quiero tener la oportunidad de arreglar lo que pueda. Voy a trabajar, voy a pagar lo que debo.
Solo necesito tiempo. Isen la miró y, por un breve momento, consideró la propuesta. Una parte de él quería creer que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podrían superar esto. Pero la otra parte, la que sentía la traición en cada fibra de su cuerpo, sabía que era demasiado tarde. Se levantó de su silla, sintiendo la necesidad de claridad. Su mente estaba confusa, pero una cosa era segura, la vida que conocía había terminado. Caminó hacia la ventana, observando la oscuridad afuera. La noche parecía reflejar el vacío que sentía por dentro. Ya no había lugar para parches. Algo profundo entre ellos se había roto irreparablemente. No sé si puedo perdonarte, dijo, sin darse la vuelta. No sé si habrá un camino de regreso para nosotros. Clara tragó, las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Isen, por favor, su voz era solo un susurro, rogando por algo que sabía que tal vez nunca conseguiría. Te amo. Sé que cometí errores, pero te amo. Podemos superar esto. Yo sé que podemos. Se giró para mirarla y finalmente permitió que emergiera la ira que sentía. Amar, ¿de verdad crees que todavía hay amor aquí, Clara? Después de todo eso, destruiste nuestra vida. Hizo una pausa, respirando profundamente, tratando de contener el dolor que lo consumía. Me traicionaste, escondiste deudas gigantescas y todavía esperas que lo acepte, ¿cómo puedo volver a confiar en ti? Clara sollozó, incapaz de responder. Sabía que tenía razón. Sabía que había superado todos los límites, que las consecuencias de sus elecciones eran ahora inevitables. Te ayudaré a resolver tus deudas, porque no permitiré que te hundas más. La voz de Isen ahora sonaba firme, decidida. Pero después de eso, terminamos. Aquí no hay más matrimonio que salvar. El impacto de sus palabras cayó sobre Clara como un mazo. Sabía que esto era lo que se merecía, pero aún así, escucharlo con tanta certeza se sintió como un golpe final. Sintió como si le hubieran arrancado de las manos la última esperanza a la que se aferraba. Isen tomó las llaves de su auto y comenzó a caminar hacia la puerta. Voy a pasar la noche fuera. Dijo, sin siquiera mirar atrás. Mañana decidiremos qué hacer con estas deudas. Después de eso, quiero que te vayas. Clara intentó hablar, pero las palabras no le salían. Observó cómo Isen salía de la casa y, en el silencio que siguió, fue como si por fin se hubiera dado cuenta de la realidad. Estaba solo. El peso de sus decisiones era ahora una sombra permanente en su vida y sabía que no había vuelta atrás. Isen condujo durante horas sin rumbo, solo tratando de ordenar sus pensamientos. El dolor seguía ahí, incrustado en lo más profundo de su pecho, pero, poco a poco, empezó a aceptar la idea de que su vida ahora tomaría un nuevo rumbo. Era una realidad dolorosa pero necesaria. Sabía que para seguir adelante tendría que dejarlo todo atrás, el matrimonio, la casa, los recuerdos. En las semanas siguientes, Isen y Clara se reunieron solo para resolver problemas financieros. Clara, tal como lo había prometido, comenzó a trabajar para saldar las deudas que había acumulado. Isen cumplió su palabra y ayudó a organizar las finanzas, pero no había lugar para la reconciliación. La relación entre ellos se había vuelto meramente funcional, un acuerdo silencioso para terminar todo de la manera más ordenada posible. Finalmente llegó el día en que Clara salió de casa. Se fue sin grandes alardes, llevándose solo su ropa y algunas pertenencias personales. Isen observó en silencio desde lejos mientras ella se marchaba por última vez. No hubo despedidas ni intercambio de miradas. Solo el final inevitable de una historia que había sido corroída por mentiras y traiciones. Mientras Clara se alejaba, Isen respiró hondo. Había un vacío, sí, pero también una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que todavía enfrentaría tiempos difíciles, pero de alguna manera se sintió aliviado. El dolor empezaría a desaparecer y, con el tiempo, supo que podía empezar de nuevo. La traición había destruido lo que alguna vez fue una vida basada en el amor, pero al final, lo que le quedó fue la oportunidad de reconstruirse. Y eso es lo que haría. Entonces, ¿qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión a continuación y, si te gustó, no olvides suscribirte al canal para conocer más historias impactantes como esta.
Y recuerde, este canal no admite trampas de ningún tipo, el propósito de estas historias es mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas y relaciones. Hasta la próxima.